Listo, chicos, buenos días nuevamente para todos. Ya esperando que estemos la mayoría en la videollamada para que no hayan tantas interrupciones en el transcurso de la misma. Eh, les quería indicar que el día de hoy, bueno, la semana del día de hoy, vamos a trabajar un nuevo tema y ya explico cómo vamos a trabajar este nuevo tema. Listo, Diego, gracias. Entonces, en el primer documento. Entonces, al igual que los lípidos, sé que estos temas son bastante extensos, son muy complejos de entender, eh, pues son muy largos, son, en serio, son muy grandes estos temas por la gran clasificación y la gran cantidad de macromoléculas que hay en cuanto de lípidos y en cuanto a proteínas. El siguiente tema, el que corresponde a la semana 19, tiene que ver con aminoácidos, ¿de acuerdo? Ya con las unidades esenciales que constituyen a las proteínas. El día de hoy vamos a hablar de las proteínas, vamos a tratar de profundizar un poquito en las proteínas y eh, para tener en cuenta que este tema se complica mucho, bueno, esta materia se hace un poquito difícil en algunas ocasiones, las preguntas de la actividad y las preguntas de la tarea, a excepción de una o dos que se pueden consultar fácilmente, las podemos encontrar como soporte en la guía y en el video que les compartí. ¿Cómo así? Que lo que encontramos en la guía o en el video que les compartí o en la presentación que les compartí, seguramente van a encontrar la respuesta. ¿De acuerdo? La idea es leer un poquito, ver el video de forma completa, los videos que les compartí. Les compartí dos videos que, o sea, juntos, los dos videos no hacen más de media hora de, ¿qué? De, de, de recurso. Ahorita estaba viendo el documento uno, los desempeños, y el primer video, que es el de la introducción, del que también vamos a hablar nosotros, dura 11 minutos. Y el de la estructura y la organización dura 14 minutos. Sé que este segundo video, el de estructura y organización, es bastante complejo, es un poco difícil. De hecho, me demoré mucho escogiendo el video, precisamente por lo mismo, es tratando de escoger el que estuviera mejor explicado. Y decidí escogerlo de otro canal para que ustedes pudieran tener el recurso de otro canal y no del mismo canal que les había compartido hace 8 días acerca de los lípidos. Entonces, para el caso de los lípidos, si tenemos alguna pregunta o inquietud, ya podemos hacer ahorita después de finalizar la videollamada, ya que con ustedes sí pudimos tener esta clase normal. Entonces, chicos, para el día de hoy vamos a trabajar lo que corresponde a proteínas. Vamos a ver la definición de proteínas. ¿Cuál es la constitución de las proteínas? ¿Cuál es la constitución de las proteínas? ¿De qué están hechas? ¿Qué enlaces presentan? Y algunas de sus funciones, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta que la siguiente semana vamos a trabajar aminoácidos, no vamos a profundizar tanto en aminoácidos. Les compartí en el primer documento una presentación también bastante extensa, la cual pues no vamos a alcanzar a trabajar toda en su totalidad, pero sí vamos a trabajar unas cositas muy importantes de la misma. Para trabajar esta presentación no voy a profundizar tanto en aminoácidos, ¿de acuerdo? Vamos a profundizar más en el concepto y en la definición de proteína para profundizar más en aminoácidos en la siguiente clase. Entonces, chicos, para el caso de la semana del día de hoy, recuerden que ya estamos próximos a terminar el ciclo, ya estamos en la semana 18, el día de hoy estamos trabajando la semana 18 y el ciclo tiene una duración o tiene una programación académica de 20 semanas, ¿no? En donde la última semana es la evaluación. Entonces, voy a compartirles mi pantalla ahorita para socializar con ustedes algo acerca de la presentación que les compartí. Voy a trabajar de esa presentación unas 12 o 15 diapositivas nomás, ¿de acuerdo?
Y entonces vamos a arrancar. Bueno, listo, eso era lo de Diego. Listo, chicos, entonces, para el caso de las proteínas, para trabajar el concepto del día de hoy, les compartí una presentación, al igual que les compartí una presentación en lípidos, para complementar el video y la introducción que les hacía. Pues les repito nuevamente, perdón, la redundancia, les repito que estos temas son muy extensos, son muy grandes y pues bueno, todo el material que tengamos a nuestra disposición para profundizar, bienvenido sea. Esta presentación la podemos encontrar en internet, de igual forma se las compartí, también fue una de las presentaciones más completas que encontré. Eh, Tiene 84 diapositivas, como les indiqué, no las vamos a trabajar todas, ¿de acuerdo? No vamos a profundizar tanto en todas las diapositivas. Además, tengamos en cuenta que en estas presentaciones son muchas las diapositivas que tienen imágenes. Entonces, antes de comenzar, quería... Iba a buscar o a hacer una búsqueda de algo que nos sirve en la presentación, que es el enlace peptídico. Y es este de acá. Listo. Entonces, vamos a arrancar con la presentación, chicos. Este de acá son... Saco para... Listo. Esta de acá es la presentación, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver las proteínas y las diapositivas, o bueno, la presentación tiene esta estructura, tiene este orden, tiene el concepto de la proteína, la clasificación de las proteínas, los aminoácidos, la estructura de una proteína, y las propiedades, clasificación y algunas funciones de las proteínas, ¿de acuerdo? Entonces, todo el apartado 3, todo lo que se refiere al apartado 3, que son los aminoácidos, vamos a dejarlos para la siguiente clase, ¿de acuerdo? Para profundizar en los aminoácidos para la siguiente clase, ¿de acuerdo? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar más en las proteínas, en lo que se refiere al primer punto, al segundo punto, al cuarto, al quinto, al sexto y al séptimo punto, ¿de acuerdo? Entonces, eh, el día de hoy vamos a trabajar entonces unas macromoléculas o unas moléculas o biomoléculas de interés biológico enorme. Son, son, son muchas. La variedad de las proteínas en los organismos vivos es enorme, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, acá encontramos que la palabra viene del griego, que significa lo más antiguo, lo primero, y es porque estas macromoléculas o estas biomoléculas se encuentran desde el inicio de los tiempos en constante desarrollo y en constante evolución. Por eso se menciona que viene o se deriva de esta palabra griega. Las proteínas son biopolímeros, perdón, también denominados macromoléculas orgánicas o biomoléculas, ¿de acuerdo? ¿Por qué hacen referencia a macromoléculas? Son macromoléculas porque son moléculas muy grandes, son excesivamente grandes y pues el peso molecular de estas moléculas o de estas biomoléculas es enorme. Son compuestos químicos o bueno, son macromoléculas o biomoléculas muy complejas que se encuentran casi que en todas las células vivas y de por sí adelante encontramos un dato bastante interesante respecto a las células que nos dicen que los organismos vivos, cerca del 50% o más, es decir, la mitad o más del peso seco de una célula son proteínas. ¿De acuerdo? Entonces es bastante cantidad de proteínas las que constituyen o estructuran una célula. ¿De acuerdo? Eh, en su mayoría, los elementos que vamos a encontrar en las proteínas son los que se encuentran o se muestran a continuación. Claro que hay unas proteínas que los tienen en mayor cantidad u otras los tienen en menor cantidad. De ahí también su riqueza y su diversidad en cuanto a las proteínas, ¿de acuerdo? Entonces, están constituidas al igual que los lípidos por carbono, por hidrógeno y por oxígeno, hasta ahí, ¿de acuerdo? Las proteínas también contienen nitrógeno, también tienen azufre, también tienen fósforo y en menor proporción tienen estos otros elementos como el hierro, el magnesio,
el cobre y el yodo, algunos metales y algún halógeno como lo es el yodo. Para el caso de, por ejemplo, de la queratina, que es muy utilizada, muy escuchada para el caso de la industria de la belleza en cuanto al cabello. La queratina, es una, es una proteína que se puede encontrar en el cabello, ¿de acuerdo? Esta proteína, a diferencia de otras proteínas que podemos encontrar en el organismo, tiene azufre, por ejemplo, lo tiene en menor cantidad que los demás elementos como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el hidrógeno, pero contiene azufre. De hecho, el azufre es el que le permite crear ciertas formas o ciertas estructuras para el cabello, como las personas que tienen este código genético para que su cabello luzca crespo, por ejemplo. Entonces, eso tiene que ver con las proteínas, cómo se estructuran y en qué cantidad tienen o presentan este tipo de proteínas en su cabello, bueno, donde sea de lo que estemos hablando. Entonces, se encuentran estos elementos, ¿cierto? Son las moléculas o biomoléculas más abundantes, como les decía acerca del dato, cerca del 50%, cerca no, el 50%, es decir, la mitad o más de la mitad del peso seco de las células de los organismos vivos se encuentran proteínas, ¿de acuerdo? Acá, bueno, vemos un caso específico de una comparación en cuanto a una bacteria y una célula humana, que una bacteria puede tener cerca de 1000 proteínas, mientras que en una célula humana podemos encontrar hasta 10.000 clases de proteínas distintas. Se encuentran tantas proteínas distintas por las funciones, por las estructuras y por el papel que desempeña o que lleva a cabo cada proteína en cuanto a función, ¿de acuerdo? Las proteínas están formadas de muchas moléculas relativamente sencillas, bueno, y son relativamente sencillas porque la estructura es igual para todas, excepto el radical. Ya vamos a ver un ejemplo. Estas moléculas sencillas se denominan aminoácidos, ¿de acuerdo? Entonces, para reducir o para resumir la palabra aminoácidos, encontramos las dos A's, ¿de acuerdo? Si nos detenemos, si ustedes y yo nos detenemos a analizar un poquito la palabra aminoácidos, el nombre aminoácidos de, de esta estructura primaria, bueno, básica de las proteínas, nos damos cuenta que tienen dos grupos funcionales en su nombre. ¿Cuáles son esos dos grupos funcionales? Amino, ¿cierto? Que hace referencia a la estructura de las aminas, y ácidos, que hace referencia a la estructura de los ácidos orgánicos, más específicamente el grupo funcional carboxilo. Ya lo vamos a ver en una imagen. Entonces, los aminoácidos se unen entre sí originando péptidos. Según su tamaño molecular, pueden ser oligopéptidos formados por no más de 10 aminoácidos y polipéptidos constituidos por más de 10 aminoácidos. Entonces, aquí una cosita clara. Son oligopéptidos si hay menos de 10 aminoácidos pegaditos. Si hay más de 10 aminoácidos pegaditos, se denominan polipéptidos. Pero ahora, si ustedes encuentran que hay más de 50 aminoácidos, es decir, 50 más 1 aminoácidos pegaditos, estamos hablando de una estructura proteica o de una proteína, ¿de acuerdo? Entonces, mmm, tengo que estar viendo que siga conectado en la videollamada. Perdón ahí el cambio de la presentación a la videollamada, pero es que estos días últimamente me ha fallado aún más la conexión a internet, más de lo que ya me ha fallado anteriormente. Entonces, bueno, siguiendo con la estructuración, encontramos esta clasificación y ya profundizamos un poquito nomás en los aminoácidos para entender esto que les decía acerca de los 10, antes de los 10 aminoácidos, después de los 10 aminoácidos y después de los 50 aminoácidos. ¿De acuerdo? Bueno, haciendo ahí un paréntesis con Diego que me decía. Bastante, sí, sí, pero bueno, hay que tener mucha paciencia. De hecho, me estreso más cuando estoy en videollamada con ustedes. Entonces, chicos, tengo estas, tengo esto para que lo tengan presentes. Menos de 10 aminoácidos, entre 10 y 50 aminoácidos y más de 50 aminoácidos, ¿de acuerdo? Oligopéptidos, polipéptidos y proteínas. Algunos autores mencionan o indican
se puede encontrar o se puede hablar de una proteína de más de 50 aminoácidos o desde a partir desde los 30 un poquito más, creo que hablan de 40 aminoácidos en algunos casos. Pero entonces para no entrar ahí en detalle, vamos a decir que a partir de 50 aminoácidos, perdón, a partir de 50 aminoácidos estamos hablando de las proteínas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar acerca de la clasificación. Encontramos lo de las holoproteínas y las heteroproteínas. En el video también mencionan esta clasificación. Tenemos proteínas filamentosas y globulares en cuanto a, a las holoproteínas. Esta clasificación es por su estructura, por su forma. Para el caso de las proteínas filamentosas, notamos, o bueno, estructuralmente y tridimensionalmente, las estructuras filamentosas adoptan una forma como un filamento, ¿de acuerdo? Es decir, son en algunas otras palabras, son lineales. Para el caso de las proteínas globulares van a adoptar una forma de un globo o de una forma esférica, ¿de acuerdo? De ahí su nombre. Para el caso de las heteroproteínas, acá encontramos unas proteínas un poquito más complejas en cuanto al nivel de elementos, o bueno, la cantidad de elementos o el número de elementos que están presentes en ellas. Pues podemos encontrar fósforo, podemos encontrar además de fósforo, podemos encontrar azufre, además de azufre podemos encontrar unas estructuras que me dan propiedades únicas, como por ejemplo las lipoproteínas, que tienen las lipoproteínas que tienen características o una dualidad en cuanto a sus características y sus funciones, las cromoproteínas, las glucoproteínas, las nucleoproteínas y las fosfoproteínas. Para el caso de las fosfoproteínas, pues es evidente que la presencia del elemento fósforo está muy presente en la estructura de esta proteína, de ahí su nombre, fosfoproteína. Entonces, el fósforo en esta proteína puede estar formando parte o siendo parte a través del ácido fosfórico, por ejemplo. Entonces, eh, siguiendo con la clasificación de las proteínas, encontramos que están constituidas o su unidad fundamental o básica son los aminoácidos, ¿de acuerdo? Acá les voy a indicar cuál es la forma que tiene un aminoácido, la forma estructural de un aminoácido, pero entonces no vamos a profundizar tanto en los aminoácidos por ahora, ¿de acuerdo? Los aminoácidos, bueno, son biomoléculas, o bueno, son moléculas de un relativo bajo peso molecular comparado con la estructura de una proteína. Siempre tienen esos compuestos que están ahí, elementos, perdón, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿de acuerdo? Pueden presentar otros elementos, claro, va a depender del radical. ¿Por qué se van a caracterizar? Se van a caracterizar por tener un grupo funcional carboxilo y un grupo funcional amino. Recordemos cuál es el grupo funcional carboxilo, es decir, el que corresponde a los ácidos carboxílicos, y el grupo funcional que corresponde a los aminos. Entonces, para el caso para el caso de los ácidos carboxílicos, encontramos que el grupo funcional para el ácido carboxílico es el que ustedes están viendo en pantalla. Tenemos un carbono carbonilo, que es el carbono con el doble enlace hacia el oxígeno. Tenemos un grupo funcional hidroxilo, ¿cierto? Y acá teníamos un radical R. Esto hace referencia a los ácidos carboxílicos, ¿de acuerdo? Este grupo funcional, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el grupo funcional para las aminas? Las aminas tienen el siguiente grupo funcional. Entonces, tenemos un NH2, ¿cierto? Recuerden que siempre vamos a recordar al amoníaco. Tenemos un grupo funcional, o bueno, un NH2, y este tiene un radical R. Este de acá es el grupo funcional para las aminas o aminos. Aminas, perdón, aminos no, aminas. Para el caso de la palabra amino se utiliza más como aminocompuestos, pero entonces no, dejémoslo en aminas, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo a la presentación y teniendo en cuenta esos dos grupos funcionales como amino y como ácido carboxílico, nos damos cuenta que aquí encontramos el amoníaco NH3+,
y encontramos el carboxilo como CO menos. ¿Qué pasó ahí? Ahí depende, o bueno, acá depende esos dos símbolos de más y menos, depende del pH en el cual se encuentre la molécula o la proteína, ¿de acuerdo? ¿Esto qué me indica? Que el grupo amino se está protonando, es decir, le está llegando un hidrógeno el que perdió en algún momento y el el grupo carboxilo de los ácidos está perdiendo su hidrógeno. ¿De qué va a depender eso? Del pH en el cual podamos encontrar esta proteína. Recordemos que el pH es el grado de acidez o de basicidad en el cual encontramos un medio y va a predominar entonces de 7 en una escala del 1 al 14, de 7 hacia abajo va a predominar la escala ácida y de 7 hacia arriba va a predominar la escala básica, ¿de acuerdo? Y pues estos puntos de referencia se crean a partir del agua. Entonces, para seguir con el tema, con la clasificación de la estructuración de un aminoácido, encontramos que además de tener estos dos grupos funcionales, tienen un elemento o un átomo como el hidrógeno, y además de tener estos tres unidos a este carboncito, es decir, además de tener el grupo amino, el carbono que, que corresponde o que hace referencia, perdón, al carbono que está siendo parte del grupo funcional carboxilo, ¿cierto? Del ácido carboxílico, tiene un hidrógeno y además de tener estos elementos, tiene en su estructura, tiene en su estructura un radical o un sustituyente, ¿de acuerdo? Esta R que se encuentra en rosa va a ser un radical o un sustituyente específico, ¿de acuerdo? Este va a determinar las propiedades químicas y biológicas de cada aminoácido, ¿de acuerdo? Porque estas tres propiedades, en cuanto a estos tres elementos, pues son los mismos para todos los aminoácidos, ¿de acuerdo? Según esta clasificación se distingue en 20 tipos de aminoácidos, ¿de acuerdo? Es decir, que tengan esta estructura y que tengan ese radical, se conocen 20 tipos de aminoácidos. Entonces, ya vamos a ver con más exactitud el grupo que les comentaba. Eh, Al hidrolizar se obtienen aminoácidos. Bueno, al hidrolizar una proteína, es decir, al separar una proteína a través de la acción del agua, pues con energía, ¿de acuerdo? Se obtiene un aminoácido. Esta forma de aminoácido es similar a esta, ¿de acuerdo? Aquí, ¿qué encontramos? Encontramos el grupo amino, ¿cierto? Encerradito acá, NH2. Al lado derecho de nuestras pantallas encontramos el grupo funcional carboxilo, que hace referencia al ácido carboxílico, ¿cierto? COOH. Para el caso del otro enlace que tiene el carbono, vamos a encontrar un hidrógeno y vamos a encontrar un radical o un sustituyente pegado a ese carbono. Recuerden siempre que este radical o este sustituyente es el que da o el que genera las propiedades físicas, químicas, biológicas de ese aminoácido. Es decir, dependiendo del R de este radical, vamos a encontrar las propiedades químicas y biológicas y las funciones que va a desempeñar este aminoácido. Entonces, este es el punto del que les quería hablar. Bueno, este lo vamos a profundizar más en la siguiente clase, la clasificación de los aminoácidos. Vamos a hacer como un barrido por cada aminoácido, o bueno, por los aminoácidos cuando son esenciales y no esenciales. ¿Cuál va a ser la diferencia entre cuando sean esenciales y no esenciales? Y dónde los podemos encontrar, ¿de acuerdo? Entonces, eh, vamos a saltarnos esta parte de los aminoácidos, como les decía. Vamos a llegar entonces hasta donde empezamos a hablar de las proteínas y de su enlace de peptídico. Bueno, estas son algunas formas de los deuteriones. Bueno, aquí antes de seguir, encontramos los aminoácidos de los que les hablaba, que son 20. Si ustedes se dan cuenta, la parte que se encuentra en rosa hace referencia al radical. Dependiendo del radical, vamos a encontrar
estructuras diferentes y vamos a encontrar, por supuesto, propiedades químicas y funciones biológicas diferentes. Por ejemplo, para el caso de los tres primeros aminoácidos, ustedes van a encontrar la glicina, van a encontrar la alanina y van a encontrar la valina, ¿de acuerdo? Podemos encontrar por ahí también la serina, la cisteína, la lisina y demás, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ustedes encuentran que no está en rosa, o bueno, resaltado, va a ser el grupo funcional amino con el grupo funcional carboxilo y el hidrógeno. Si ustedes se dan cuenta, esa parte estructural es igual para todos los aminoácidos. Entonces, bueno, esto lo vamos a profundizar un poquito más en la siguiente clase. Esto era lo que les hablaba acerca de los aminoácidos. Y voy a encontrar la parte en donde hablamos del enlace peptídico, que también es de interés para hablar con ustedes. Entonces, para el caso de la unión de los aminoácidos, encontramos lo siguiente. Vamos a encontrar que, como lo decía en la primera diapositiva, en la segunda diapositiva, perdón, que las proteínas van a ser cadenas larguísimas de aminoácidos pegaditos. ¿Cuáles aminoácidos? Esos 20 que acabamos de ver, ¿de acuerdo? Podemos encontrar 50, 100, 300, 1000 y una cantidad enorme de aminoácidos pegaditos en las estructuras, formando pues las estructuras proteicas eh, en los organismos vivos. Entonces, aquí es una parte bastante importante y relevante, y para eso estaba cargando la imagen antes de comenzar la diapositiva, y va a ser la unión entre los aminoácidos. Estos enlaces químicos entre los aminoácidos se denominan de la siguiente forma. Listo, chicos. ¿Cómo se va a llamar este enlace? Este enlace se va a llamar enlace peptídico. La están formando cadenas de péptidos, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden siempre que antes de 10 aminoácidos encontramos los oligopéptidos, después de 10 aminoácidos encontramos polipéptidos, y más de 50 aminoácidos encontramos las proteínas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí encontramos, bueno, la clasificación un poquito más complejo y un poquito más difícil, porque si el número de aminoácidos que forma un péptido es 2, se denomina, bueno, dipéptido, y si es 3, tripéptido. Son muchos nombres, pero entonces no vamos a profundizar en esto por ahora, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, vuelve a retomar lo que les acabo de decir en cuanto a los oligopéptidos, perdón, los polipéptidos, y para el caso de las proteínas. Acá, bueno, para leer un poquito, entonces, bueno, solo cuando un polipéptido se haya constituido por más de 50 moléculas de aminoácidos, o si el valor de su peso molecular se excede en 5000, se habla de proteína. Bueno, entonces aquí habla en cuanto, aquí también me relaciona el peso molecular de las proteínas, pero entonces tengamos más presente esto, ¿de acuerdo? Que si encontramos más de 50 aminoácidos unidos o enlazados, podemos hablar de una proteína, ¿de acuerdo? Quedémonos con el valor de 50. Entonces, ese enlace, ¿cómo se va a conocer? Se va a conocer como el enlace peptídico de las proteínas. ¿Y cómo va a ser la unión entre los aminoácidos? Si acá ustedes notan o observan conmigo, tanto la estructura que tienen en la izquierda como la estructura que tienen a la derecha son dos aminoácidos, ¿de acuerdo? Una estructura general de un aminoácido, pues tiene su amino, tiene su carbono correspondiente al grupo carboxilo, tiene el hidrógeno en azul y tiene el radical R en verde. Entonces, los aminoácidos se unen entre sí mediante uniones peptídicas para formar cadenas lineales no ramificadas, y un enlace peptídico se da de esta forma. Este era el que estaba buscando, o bueno, que encontré el, el enlace peptídico, o cómo se van a unir los dos aminoácidos. Bueno, aquí lo encontramos en más, lo podemos agrandar un poquito más. Y aquí encontramos o tenemos dos aminoácidos también, dos ejemplos de aminoácidos. Si ustedes se dan cuenta, ahí en rosa están señalando o resaltando el grupo funcional carboxilo, en azul están resaltando el grupo funcional amino, y para el caso de la unión del enlace peptídico, notamos que se da entre el grupo funcional
amino de un aminoácido y el grupo funcional carboxilo del otro aminoácido. Así van a ser los enlaces peptídicos, ¿de acuerdo? ¿Cómo van a ser? Entre grupo funcional amino y carboxilo. Amino, carboxilo, amino, carboxilo. O bueno, carboxilo, amino, carboxilo, amino. Así siempre van a estar unidos los enlaces peptídicos en cuanto a la unión o a la formación o la estructuración de las proteínas, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, notamos que en los extremos de estos dos aminoácidos se encuentra libre el grupo amino y el grupo carboxilo. Entonces, aquí, para la unión de otro aminoácido, va a venir un grupo funcional carboxilo y se va a unir a este amino, por ejemplo. Para el caso de este grupo carboxilo que queda acá libre, va a venir un grupo amino, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Así se está dando la unión de un aminoácido, ¿de acuerdo? Entonces, va a ser un enlace peptídico entre el grupo funcional amino y el grupo funcional carboxilo entre los dos aminoácidos y encontramos que liberan una molécula de agua. Entonces, si ustedes se dan cuenta en esta unión de acá, en esta presentación, cuando se dan los dos enlaces, se está liberando una molécula del agua, una condensación de una molécula de agua, de una unidad de una molécula de agua. Aquí sale. El enlace peptídico aquí se representa en rojo y bueno, vemos que se libera una molécula de agua, se libera el OH del grupo funcional carboxilo y se libera un hidrógeno del grupo funcional amino. Entonces, volviendo a las proteínas, encontramos que se dan estas uniones entre los enlaces peptídicos y se denomina una unión peptídica, ¿de acuerdo? Entre el grupo funcional carboxilo y el grupo funcional amino. Ese es el GIF que les estaba presentando, que presentó dificultades aquí en esta presentación. Y bueno, aquí vamos a encontrarnos con un poquito algo más complejo, que es que dependiendo de este enlace, bueno, vamos a encontrar que algunas proteínas se sitúan en un mismo plano, refiriéndonos a los grupos funcionales carboxilo y amino, y las proteínas entonces van a presentar ángulos fijos y van a presentar cierta distancia, ¿de acuerdo? Pero entonces no vamos a profundizar tanto en esto, entiendo que es muy complejo porque esto es lo que tiene que ver con estereoisomería de las macromoléculas y con todo lo de la isomería de las mismas. ¿Cómo se van a comportar o cómo va a ser su comportamiento en el espacio? ¿Por qué va a presentar esa forma? ¿Por qué se van a generar esos enlaces? Y bueno, eso tiene que ver con las propiedades físicas y químicas de la estructura de la proteína. Entonces, aquí les puedo decir que las proteínas van a presentar algunos giros específicos o van a presentar algunos ángulos específicos. Es decir, se pueden desplazar o se pueden mover en algún sentido, pero para cada proteína va a ser específicas estas propiedades, ¿de acuerdo? El comportamiento de las mismas. Entonces, aquí si se dan cuenta encontramos una, un- una unión de unos aminoácidos, no más de 10 aminoácidos, entonces acá podemos estar hablando de un oligopéptido, ¿cierto? O de un tripéptido, como lo decía en la anterior diapositiva. Y bueno, encontramos que se generan algunos ángulos, perdón, específicos. Eh, Aquí encontramos los datos y atrás pues encontramos el plano en el cual se encuentran estructuradas estas proteínas. Entonces, eh, aquí hay unas características también más profundas acerca del enlace peptídico. Nos dice que tiene un comportamiento similar al de un enlace doble, es decir, al de un alqueno, que presenta una cierta rigidez que inmoviliza en un plano los átomos que la forman. Entonces, el enlace peptídico va a ser similar al enlace que genera un alqueno, un doble enlace. Este doble enlace genera rigidez y eso va a permitir unos movimientos reducidos en cuanto a las estructuras, ¿de acuerdo? Pero entonces tengamos eso como dato presente en cuanto al comportamiento de- del enlace peptídico en las proteínas. Entonces, aquí encontramos, por ejemplo, la unión ya de dos ejemplos, como la glicina y la alanina,
dando vida o formando un dipéptido o un oligopéptido, que fue el término que les dije que tuviéramos más presente. Recuerden, menos de 10 aminoácidos oligopéptido, entre 10 y 49 aminoácidos oligopéptidos, perdón, polipéptidos, y 50 aminoácidos hacia arriba, proteínas. ¿De acuerdo? No fue acá la notificación. Listo. Entonces, encontramos que existen algunos péptidos cortos con función biológica, entre ellos podemos citar a estos tres, muy difíciles de pronunciar al principio, pero entonces aquí se citan algunos nomás para que los tengamos presentes. Por ejemplo, el último, que son los decapéptidos, como la tirosidina, la gramicidina y la valinomicina, se pueden utilizar o emplear como antibióticos, perdón, como antibióticos, ¿de acuerdo? Estos de acá arriba, bueno, tienen unas funciones específicas, pero quedémonos con el ejemplo, con el ejemplo al final. Lo que ustedes están viendo ahí de colores con una forma circular, ¿de acuerdo? Esos circulitos van a representar a los aminoácidos, ¿de acuerdo? Y es así como se empiezan a estructurar las proteínas. Aquí también, en esta área, también buscan o se busca la facilidad en cuanto a la representación de las estructuras de las proteínas y evidentemente no se van a escribir 50 aminoácidos pegaditos, ¿de acuerdo? Se ha hecho, claro que se hace, se puede hacer, claro que se puede hacer, pero la representación más sencilla es teniendo en cuenta las palabras o las letras con las cuales se representa cada aminoácido y se va a hacer una forma circular, ¿sí? Se va a encontrar una circunferencia para representar estos aminoácidos. Entonces, aquí podemos encontrar las estructuras de las proteínas y vamos a encontrar cómo el recuadro analiza un cierto fragmento de una proteína, ¿de acuerdo? Aquí podemos encontrar que está constituida de ciertos aminoácidos lis, lis, gli, gli, leu, val, ala, is. Entonces, estos van a hacer referencia a unos aminoácidos, ¿de acuerdo? Esto también se hace con el fin de resumir completamente el nombre del aminoácido e identificarlo por las tres primeras letras generalmente del nombre del aminoácido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, val, este de acá que se encuentra de abajo hacia arriba se encuentra tercero, valina, por ejemplo. Entonces, encontramos que los nombres de los aminoácidos también se resumen de esta forma para trabajar de una manera más sencilla. En el video vamos a encontrar la clasificación más detallada en cuanto a la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria de las proteínas. Y esta estructura tiene que ver con la forma que adoptan las proteínas, ¿de acuerdo? Con la forma que adoptan las proteínas, como les venía diciendo. Encontramos filamentosas globulares para el caso de una estructura primaria, por ejemplo, en donde podemos ver que su forma son filamentos o son formas lineales o también pueden adoptar formas globulares como circulares. Eh, para el caso de la estructura primaria, bueno, es la secuencia de aminoácidos de la proteína. Nos indica de una forma más sencilla o más simple los aminoácidos que constituyen la proteína, ¿de acuerdo? Entonces, aquí encontramos, por ejemplo, un ejemplo de una estructura primaria en la cual hablan de la serina, la glicina, la cisteína, la alanina y la glicina. Aquí tengamos que únicamente lo que cambia es el radical, ¿de acuerdo? Estos son, todos son aminoácidos diferentes. Por ejemplo, ahí se repite la glicina únicamente, ¿de acuerdo? Los demás sí son diferentes. Hablo de la estructura primaria, bueno, este es un ejemplo en cuanto a estructura primaria y encontramos que la función de una proteína depende de la secuencia de aminoácidos y la forma que ésta adopte, ¿de acuerdo? Aquí hablan al igual que la lectura que les comparto en la primera asignación de la anemia falciforme. El cambio de un solo aminoácido, el cambio de un solo aminoácido en la secuencia de la proteína, aquí podemos empezar a dimensionar lo importante de las proteínas. El cambio de un solo aminoácido en la secuencia de la proteína puede tener efectos muy importantes y perjudiciales en la salud.
como el cambio de un solo aminoácido, por ejemplo, en la proteína hemoglobina que encontramos en la sangre de nosotros. Eh, el cambio de solo un aminoácido en esa estructura de la proteína va a generar la anemia falciforme, por ejemplo. ¿Y esto de qué va a depender? De que el cambio de un aminoácido en la secuencia de la proteína de la hemoglobina va a hacer que las formas de los glóbulos rojos cambien y pasen a ser como una forma de U, por ejemplo. En el video también retoman un ejemplo de la anemia falciforme, ¿de acuerdo? Va a tomar una forma como U, el glóbulo rojo, y va a generar y va a desencadenar estos efectos perjudiciales para la salud, ¿de acuerdo? Entonces, encontramos ese ejemplo de una anemia falciforme, encontramos esta estructura primaria, que estamos hablando entonces de la serina, la glicina, la tirosina, la alanina y la leucina, ¿de acuerdo? Si ustedes, si vemos, las uniones que se encuentran en amarillo son los enlaces peptídicos y se dan entre el grupo funcional amino y el grupo funcional carboxilo. Lo que se encuentra en rosa hace referencia al radical o al grupo funcional. Grupo funcional, no, perdón, al radical o al sustituyente. Si ustedes se dan cuenta ahí, ¿cuáles son los dos aminoácidos más sencillos? Los dos aminoácidos más sencillos en esta estructura van a ser la glicina y la alanina. De hecho, en la actividad les hablo acerca de la glicina y la alanina. Cuál es su diferencia? ¿Qué tienen en común? Porque estos aminoácidos se catalogan como los aminoácidos más sencillos de alguna u otra forma, ¿de acuerdo? Entonces, encontramos que esta es una estructura primaria que hace referencia a una proteína. Sé que se mira muy difícil y bastante complejo, y sí, acá no les digo mentiras, las proteínas son muy difíciles de entender, pero entonces, bueno, estamos comenzando con estas estructuras básicas, ¿no? Estamos empezando. Son muy difíciles de entender, sí, claro, pero no son imposibles. Entonces, cada una circunferencia de esa que ustedes ven en esta secuencia va a representar un aminoácido, ¿de acuerdo? Tiene un principio y tiene un fin, claro, esta secuencia proteica las tiene, y si ustedes se dan cuenta, generan algunas interacciones entre la misma, como por ejemplo en estas lineecitas de acá, estas lineecitas de acá, estas líneas de acá, estas líneas de acá. ¿Qué me va a indicar esas líneas o esa representación lineal en estas partes? Me va a representar las interacciones que se dan entre las mismas estructuras de las proteínas, ¿de acuerdo? ¿Por qué se van a dar estas interacciones? Esto se va a dar generalmente entre, entre los radicales, en algunas ocasiones, entre lo que se encuentra en rosa, pero también se da entre los elementos que quedan afuera del enlace peptídico, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí encontramos una estructura primaria un poco compleja de entender y encontramos algunas interacciones de la misma. Para el caso de profundizar en cuanto a la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria, lo vamos a dejar en el soporte que les comparto para que no hagamos tan larga esta videollamada. Se van a dar cuenta que depende de, de la estructura en cuanto a la forma que adopta la proteína. Aquí nos están hablando acerca de la alfa hélice o de la lámina plegada, perdón, de la beta lámina plegada. ¿De qué va a depender esto? La alfa hélice va a adoptar una forma como una hélice y la lámina plegada va a adoptar una forma, la proteína de la lámina plegada va a adoptar una forma como de unas hojas plegadas, dobladas. Estas van a ser las formas que vamos a encontrar en cuanto a la estructura secundaria. Y bueno, aquí para pasar así, entre comillas, rapidito, vemos la forma en la parte izquierda, la hélice, y en la parte derecha, la lámina plegada, que va a adoptar una forma como si fuera una hoja que estuviera doblada, ¿de acuerdo? Bueno, aquí encontramos las características más específicas en cuanto a la hélice, que tiene la estructura, por ejemplo, perdón, valga la redundancia, un ejemplo como es el colágeno, la estructura del colágeno, que es en alfa hélice, alguna deficiencia por algún problema con la proteína del colágeno,
la estructura tridimensional de la hélice del colágeno. Y acá, bueno, encontramos también un ejemplo en cuanto a la forma de la hoja plegada, que es una proteína conformacional beta. Esto ya es más profundidad en cuanto a las proteínas. Aquí encontramos las formas antiparalelas y paralelas, pero por acá no vamos a profundizar tanto, ¿de acuerdo? Les quería hablar un poquito más de funciones acerca de las proteínas y damos por terminada la videollamada, ¿de acuerdo? Bueno, encontramos el resumen de la estructura de las proteínas. Acá también podemos venir a consultar para complementar las preguntas de la actividad. Encontramos un resumen en cuanto a la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, ¿de acuerdo? Eh, y de hecho encontramos las formas de las estructuras. Como pueden darse cuenta, la estructura de la proteína cuaternaria es un poco más compleja, pues se da la unión entre más estructuras y formas proteicas. Aquí encontramos algunas propiedades de las proteínas, mencionamos esto y ya vamos acabando, ¿de acuerdo? Las funciones de estas proteínas, o bueno, de las proteínas en general, se basan y se clasifican dependiendo de lo que vayan a hacer o de lo que cumplan en, en los organismos vivos, ¿de acuerdo? Dependen sobre todo de los radicales o de los sustituyentes que se encuentran unidos a los aminoácidos, ¿de acuerdo? Pues estos van a sobresalir de la molécula, pues no están interviniendo con el enlace peptídico entre los aminoácidos. Estos radicales que quedan libres, si recordamos que era lo rosita que quedaba libre, eso da la oportunidad de que estos radicales o sustituyentes interactúen con otras moléculas, ¿de acuerdo? Eso les va a dar la capacidad de reaccionar y de cumplir unas funciones específicas. Eh, Aquí encontramos, bueno, las propiedades de las proteínas, la solubilidad, la desnaturalización y la renaturalización, la especificidad y la capacidad amortiguadora. Por ejemplo, un caso en cuanto a la desnaturalización de una proteína es cuando fritamos un huevo, ¿de acuerdo? El huevo está constituido por muchas proteínas, de la cual se destaca la ovoalbúmina, por ejemplo. Y cuando se frita o se cocina un huevo, estamos generando un proceso de desnaturalización en las proteínas que tiene o que presenta el huevo. Bueno, aquí hablan de unas propiedades más específicas de las proteínas en cuanto a la solubilidad y demás propiedades, como la desnaturalización y la renaturalización, que habla de perder propiedades o de alterar las propiedades físicas y químicas y volver a restablecerlas. Pero entonces no vamos a profundizar tanto en estas propiedades, ¿de acuerdo? Vamos a tener en cuenta más las funciones, algunas funciones, ¿para qué sirven? Aquí encontramos el ejemplo del huevo, el proceso de desnaturalización hacia la derecha y el proceso de renaturalización hacia la izquierda. Para el caso de un huevo, por ejemplo, es casi que imposible, bueno, por decir que es imposible, después de tener el huevito frito o cocido, dejarlo en su estado inicial como un huevo crudo, ¿de acuerdo? Porque ya la proteína fue desnaturalizada. De hecho, este proceso es bastante complejo, el proceso de renaturalización de las proteínas. Entonces, encontramos la especificidad de las funciones, eso pues ya va a depender también del grupo funcional, porque recordemos que los aminoácidos, el grupo de aminoácidos, tiene el grupo amino y el grupo carboxilo ¿de qué? En común. Encontramos, bueno, esto ya es un poquito más complejo que hace referencia a la capacidad amortiguadora. Y acá al final vamos a encontrar entonces eh, algunas proteínas globulares y vamos a encontrar la clasificación de algunas. ¿En dónde las podemos encontrar? Por ejemplo, las prolaminas, las albúminas, las hormonas y las enzimas. Para el caso de la actividad, yo les hablo acerca de la hormona insulina, de la insulina de esta proteína, y les pido que la representen. ¿Cómo la van a representar? Como la van a observar en el video, ¿de acuerdo? No vamos a escribir evidentemente los 51 aminoácidos pegaditos, por supuesto que no. La vamos a representar como la representan en el soporte audiovisual, ¿de acuerdo?
Eh, Encontramos algunos ejemplos de holoproteínas que se encuentran, por ejemplo, en los colágenos, en las queratinas, en las elastinas y en las fibroínas. Y vemos algunos ejemplos en donde se encuentran estas proteínas. Por ejemplo, en la queratina podemos encontrar en el pelo, en las uñas, en las plumas o en los cuernos de algunos animales. También en la actividad les hago mención de la confusión, perdón, entre la queratina y otra proteína. Y pues vamos a consultar esta proteína en donde se encuentra, ¿de acuerdo? Y nos vamos a dar cuenta que encontramos esta proteína en la estructura de algunos artrópodos o de algunos insectos, pues esta proteína es la que le da la rigidez a estos caparazones, ¿de acuerdo? Y ya para terminar, encontramos más ejemplos en cuanto a heteroproteínas, dónde se encuentran y algunas funciones de las proteínas. Entonces encontramos que sus funciones son muchas, son múltiples, van desde la parte estructural enzimática hormonal hasta la anticongelante o actividad contráctil. Por ejemplo, para el caso de la forma estructural o de la función estructural, va a depender de la forma, cómo estén formados los músculos, cómo esté formado, por ejemplo, la piel, la forma de la forma, perdón, que adoptan las células en algunas partes de la estructura de la misma. En cuanto a la parte hormonal, que también cumplía una función muy importante los lípidos, recordemos a los lípidos. En cuanto al crecimiento, defensiva en nuestro sistema inmune. Es por eso que es muy importante comer sano, hacer ejercicio regularmente y mantener la mente activa. De transporte, por ejemplo, la hemoglobina, que hace referencia al transporte del oxígeno en la sangre. Y es acá muy importante, una función bastante importante para hablarles, por ejemplo, de esta. Si no llega oxígeno al cerebro, en cuestión de segundos, el ser o el organismo vivo muere. Entonces, hagamos el balance con esta función tan importante como es la de transporte de oxígeno, por ejemplo. Y vemos que nosotros como seres humanos somos unas máquinas bastante complicadas, en serio, somos muy complicadas y somos perfectas en cuanto a la relación biológica que tienen cada uno de nuestros órganos y cada una de nuestras partes o de lo que nos constituye. Por ejemplo, nomás pensemos en el hecho de respirar, de oxigenar la sangre y de repartirla, la función que tienen las venas, las arterias y los capilares en nuestro organismo, la función que cumple la hemoglobina como proteína que se encuentra presente en la sangre, de transportar el oxígeno a todo el cuerpo. Entonces, por ejemplo, acá les voy a mostrar la estructura de la hemoglobina, estructura, para que vean cómo es la hemoglobina un poquito compleja en nuestra sangre. La hemoglobina es una estructura de esta forma, que presenta esta forma, y si ustedes se dan cuenta, la parte de la hemoglobina, o bueno, de esta proteína, tiene como átomo central el hierro, ¿de acuerdo? Este es el elemento capaz de captar, o bueno, este es, en su conjunto, esto es capaz de captar el átomo de oxígeno para poder transportarlo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo vamos a encontrar presentes en los glóbulos rojos importantes, importantísimos para el transporte de oxígeno y demás, y el transporte en cuanto a la sangre, el transporte de nutrientes y el transporte de desechos que no le sirve al organismo. Para el caso de los glóbulos blancos, por ejemplo, que dice por ahí defensiva además de toxinas, en cuanto a nuestro sistema inmune, cómo ataca a microorganismos o agentes patógenos o agentes exteriores cuando ingresan a nuestro organismo. Entonces las funciones son múltiples en cuanto a las proteínas. Vamos a dejar hasta acá la presentación y vamos a atender algunas preguntas, dudas o inquietudes que tengan ustedes respecto a este tema. Recuerden, muchachos, entiendo que este tema es muy complejo, es bastante largo, en serio, porque es muy extenso. Traté de estructurar la actividad y la tarea a partir de lo que encontramos en la introducción conmigo, en el video, en el soporte audiovisual que les comparto y en la guía que les comparto. La guía es bastante cortica, aminoácidos se llama. Es esta de acá que comparto con ustedes.
y no sé por qué no está cargando. Ah, listo, ya cargó. Si ustedes se dan cuenta, no tiene más de 10 páginas, son solo 6 páginas y de hecho ocupa mucho espacio el que las imágenes. Entonces, la idea es que la leamos, ¿de acuerdo? Yo acá no les estoy pidiendo, bueno, acá son estos son los aminoácidos. Acá no les estoy pidiendo que la escriban, por favor, no interpreten eso. Comparto esta guía para que la lean, ¿de acuerdo? Y puedan profundizar y complementar sus respuestas de la actividad. Entonces, chicos, los escucho. Si tienen alguna duda o inquietud, o si ya podemos ir a, que a empezar nuestra actividad. Listo, chicos. Voy a dejar de grabar hasta acá la videollamada para que no se nos haga tan larga, para que no se me demore, perdón, tanto el video en subir a la plataforma de YouTube.